La lluvia no era natural en Eride 4. No caía del cielo como en la tierra. Aquí la lluvia parecía descender con rabia, golpeando el metal oxidado de las estructuras abandonadas con la furia de un planeta que había olvidado cómo ser amable. Adrián caminaba entre las sombras grises, el barro pegado a sus botas, el sudor mezclado con la humedad filtrándosele por el cuello. Era su segunda semana en solitario en aquel asentamiento minero olvidado. Lo habían enviado a recuperar tecnología de las antiguas bases de perforación orbital. Un trabajo aburrido, mecánico, sin gloria, ideal para alguien sin historial militar. Y, sin embargo, desde que había pisado aquel lugar, algo no le cuadraba. El aire estaba cargado de más que electricidad. La nave orbital con la que lo habían dejado le transmitía interferencias constantes, como si algo en la superficie alterara la comunicación. Los sensores no detectaban vida, pero el instinto humano sí. Y el de Adrián gritaba que no estaba solo. Esa noche, el almacén oeste fue su objetivo. Era el único edificio que aún permanecía sellado, puertas reforzadas, cerraduras mecánicas activas, como si contuviera algo peligroso o valioso. Encendió su linterna, apuntó al panel y conectó la terminal portátil. 5 minutos y listo, murmuró para sí. Pero la cerradura cedió antes. Un chasquido seco, como si la estructura misma se rindiera. La puerta se abrió con un gemido agudo. Adrián dio un paso adelante, y el mundo se volvió negro. La caída fue rápida, pero no sin impacto. El suelo no era plano. Era una superficie blanda y caliente, que se movió debajo de él. Una voz surgió de la oscuridad, con una resonancia gutural que heló su columna. Tócame una vez más, humano, y no te perdonaré. La luz de emergencia parpadeó, y allí la vio. Una figura agazapada, pero imponente. Su piel brillaba como obsidiana líquida, surcada por vetas iridiscentes. Tenía una armadura orgánica que parecía fusionada con su cuerpo, como si hubiera nacido con ella. Sus ojos no eran ojos, eran volcanes latentes, dos fuegos anaranjados fijos en él con una mezcla de odio, sorpresa y algo más que no supo identificar. Adrián tragó saliva. Estaba encima de ella, apenas rozando su brazo con la rodilla. Alzó las manos lentamente, sin moverse más. No sabía que había alguien aquí. Solo, se abrió la puerta. Ella no respondió de inmediato. Su respiración era lenta, medida, como si cada segundo decidiera si matarlo o no. La energía que emanaba de su cuerpo era salvaje, antigua. No era una criatura común. No era una prisionera. Era algo contenido. Algo que no debía haber sido liberado. Pero no atacó. La criatura, si se le podía llamar así, se incorporó poco a poco. Su altura era descomunal, casi 1 metro más que él. Sus extremidades estaban cubiertas de placas que se desplazaban al ritmo de sus movimientos, y cuando habló otra vez, su voz pareció una amenaza y una advertencia al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas, humano? Adrián. Solo soy técnico. No soy parte de ninguna milicia. Entonces morirías fácil, dijo ella con un deje de decepción, como si algo en sus planes se desmoronara. Adrián dio un paso atrás, pero ella no lo siguió. Permaneció en la penumbra, observándolo. Era evidente que llevaba tiempo allí, tal vez años. Había marcas en las paredes, señales de lucha, garras grabadas en el metal. Pero sus movimientos eran fluidos. No parecía débil. Solo, contenida. ¿Quién eres tú? Se atrevió a preguntar él. Un largo silencio siguió. Solo el zumbido lejano del generador portátil rompía la tensión. Caelix, dijo finalmente. Mi nombre es Caelix. Y si viniste a encerrarme de nuevo, fracasarás. No vine a encerrarte. Ni siquiera sabía que había alguien aquí. Me enviaron por piezas viejas, herramientas, esto fue un accidente. Ella lo estudió en silencio. Algo en sus palabras la incomodaba. Adrián lo sintió. No era miedo lo que percibía en ella. Era duda. Y era peligroso ser una duda para algo tan letal. Entonces ella dio un paso. No fue agresivo. Fue un movimiento de acercamiento, de estudio. Se detuvo a solo medio metro de él. Sus ojos seguían encendidos, pero su respiración ya no era hostil. Eres el primero que me toca sin intentar matarme, dijo, en voz más baja. Adrián notó entonces lo que no había visto antes, cicatrices en sus costados. Algunas antiguas. Otras recientes. Había estado prisionera. O algo peor. No quiero hacerte daño, Caelix. Si me dejas ayudarte.
Ella se inclinó un poco, su rostro cerca del de él. No necesitas ayudarme. Pero si quieres seguir respirando, no vuelvas a tocarme. Lo dijo con la voz más suave que había pronunciado hasta entonces. Pero en sus palabras no había ternura. Solo un nudo. Un miedo. Una advertencia. Adrián no contestó. Solo asintió. Salió del almacén lentamente, sin darle la espalda. El aire afuera estaba más frío que antes, o quizás era su cuerpo el que temblaba. Pero no de miedo. Algo se había encendido en él. Algo primitivo, profundo. Y lo peor de todo, era que quería volver a verla. Las puertas del almacén quedaron abiertas. Adrián regresó a su módulo esa noche empapado por una lluvia que ya no sentía. Su mente no estaba en el presente. Seguía viendo sus ojos, oyendo aquella voz que era como un trueno contenido tras un cristal. Caelix. Un nombre que no figuraba en ninguna base de datos, en ningún informe de inteligencia, ni en los registros de razas aliadas o enemigas. Y, sin embargo, ella estaba allí, viva, respirando a menos de 20 metros de su cama. No podía dormir. El generador emitía un zumbido bajo, constante, como un corazón de metal latiendo en medio de un mundo muerto. Adrián se sentó frente a la terminal. Escribió un reporte falso para justificar su demora. Evitó detallar lo que había encontrado. Si enviaba esa información, vendrían por ella. Científicos, militares, quizás incluso comandos de exterminio. La tratarían como una amenaza. La diseccionarían. La destruirían. Pero él había visto algo distinto en sus ojos. Algo más que rabia. Algo que no podía explicar con lógica. Pasó la noche revisando grabaciones, intentando encontrar algún indicio de que ella no fuera real. Todo lo contrario, el almacén estaba lleno de señales de actividad. El calor residual en las superficies, los sensores de movimiento internos, todo indicaba que ella había estado despierta, y sola, durante años. Al amanecer, tomó su mochila, un pequeño termo con café instantáneo y bajó de nuevo. Su pulso iba rápido, pero no por miedo. Al entrar, ella ya estaba de pie. No lo miró de inmediato. Caminaba por el centro del almacén como una fiera encerrada demasiado tiempo. Sus movimientos eran elegantes, peligrosos. No llevaba armas visibles, pero su cuerpo entero parecía diseñado para la guerra. Adrián no habló. Solo dejó el termo sobre una caja oxidada. No sabía si te gustaba caliente, dijo en voz baja. Ella se giró con lentitud. Lo observó con ojos que no parpadeaban. Dio un paso hacia el termo. Lo tomó con una mano, olfateó el contenido y luego bebió sin decir palabra. La reacción fue casi imperceptible. Una mueca breve, quizás placer. Tal vez solo sorpresa. Es amargo, comentó Caelix, devolviéndole el termo. Así es como me gusta. Curioso. Se hizo un silencio espeso. Él notaba que cada frase que intercambiaban era como un paso sobre hielo delgado. Aún así, no podía dejar de hablarle. No por necesidad. Por deseo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó él. Caelix lo observó con dureza. Parecía medir el peso de cada respuesta, como si revelar información fuera un riesgo vital. 5 ciclos solares. 1 por cada traición. La frase lo desconcertó. ¿Traiciones? ¿Contra quién? ¿De quién? ¿Estabas encerrada? Encerrada, sí. Pero no por ellos, señaló hacia las alturas, en referencia al cielo. Me encerré sola. Era la única forma de sobrevivir. Él tragó saliva. Había una historia detrás de esas palabras, pero no se atrevía a pedirla. ¿Y ahora? Ahora estoy, despierta. Porque tú abriste la jaula. Sus ojos se endurecieron un poco más. Dio un paso hacia él. Adrián notó que su respiración cambió. Te lo dije anoche. Me tocaste. Eso ya tiene consecuencias. No puedes fingir que no pasó. Fue un accidente, replicó él, pero su voz no sonó convincente. No en mi cultura. Ese contacto implica reconocimiento. Estás vinculado a mí, aunque no lo entiendas. El aire se volvió denso. Caelix ya estaba a solo un paso de distancia. Adrián sentía su calor, su energía, un campo magnético sutil, como si sus cuerpos ya supieran algo que sus mentes apenas empezaban a comprender. ¿Qué significa estar vinculado a ti? Ella bajó la mirada por un instante. Luego levantó el rostro con firmeza. Que si me dañas, te destruiré. Pero si me defiendes, si me acompañas, el vínculo se fortalecerá. Y eso,
no tiene marcha atrás. Él asintió lentamente. No porque entendiera todo, sino porque, de algún modo, ya lo sentía. No tengo intención de hacerte daño. Caelix volvió a dar un paso. Ahora lo miraba de cerca, sus ojos fijos en los de él. Entonces, ¿por qué tiembla tu corazón cuando me acerco? Adrián no respondió. No sabía cómo. Su respiración se volvió más rápida, y ella lo notó. ¿Es miedo? ¿O deseo? Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier arma. Él quiso apartar la mirada, pero no lo hizo. Quizá ambas cosas, admitió. Por un momento, nada se movió. Ni el aire, ni el tiempo. Y entonces Caelix se giró. Caminó hacia una de las paredes laterales y se sentó en el suelo de metal, cruzando las piernas, observándolo todavía. Tiene 5 días, dijo, con voz suave pero firme. Después de eso, el vínculo será irreversible. Y si no estás preparado, es mejor que no regreses. Adrián dio un paso atrás, sin apartar la vista. Su mente ardía con preguntas, su cuerpo con impulsos que no lograba apagar. No sabía si salir corriendo, o quedarse. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. La miró una última vez, con el corazón en la garganta. Mañana, traeré algo de música. Puede que te guste. Caelix lo miró en silencio. No sonrió, pero su voz lo alcanzó antes de cruzar el umbral. Mañana, te estaré esperando. La puerta del almacén se abrió sola cuando Adrián regresó. No había cerradura ya. No había barreras. Caelix estaba de pie en el centro, como si lo hubiera sentido llegar desde lejos. No dijo nada. Solo lo miró. No como una cazadora acechando a su presa. Era otra cosa. Como si cada segundo que pasara sin él hubiese sido un peso insoportable sobre su pecho. Y sin embargo, no lo admitiría. No con palabras. Adrián no dijo nada tampoco. Llevaba consigo un pequeño reproductor musical, viejo, rayado, de esos que sobrevivían a todo. Colocó los auriculares frente a ella, pero Caelix los apartó. No necesito cables, murmuró. Con un movimiento elegante de sus dedos, generó una pequeña conexión con el dispositivo. Su armadura viva absorbió la señal, y de inmediato, un leve zumbido envolvió el ambiente. Era una melodía suave, humana, antigua. Algo compuesto en la tierra hace siglos. Un piano solitario, sin letra, sin explicación. Caelix cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz era más baja de lo normal. La música humana es peligrosa. Adrián se apoyó en una de las cajas, observándola en silencio. La luz roja del techo bañaba su rostro con sombras intermitentes. ¿Por qué? Porque enseña sin permiso. Penetra sin preguntar. Y hace sentir. Adrián sonrió apenas. Ella lo miró de reojo, como si aquella sonrisa fuera un desafío. Caminó lentamente hacia él, cada paso como el compás de un ritual antiguo. ¿Qué quieres de mí, Adrián? No lo sé, respondió él con honestidad. Pero no puedo dejar de venir. Ella se detuvo a menos de 1 metro, inclinó la cabeza con curiosidad. Entonces deja que te enseñe lo que significa cruzar esa línea. Su mano se alzó. No fue violenta. Fue suave. Rozó el borde de su chaqueta, luego el cuello. Sus garras no rasgaban. Trazaban caminos. Él no se movió. Eres demasiado frágil, susurró ella. Tu cuerpo, tus huesos, podrías romperte si no controlo cada gesto. Y sin embargo, me sigues tocando. Caelix pareció contener el aliento. Adrián notó cómo su pecho subía y bajaba más rápido, como si estuviera luchando contra sí misma. Su rostro estaba a escasos centímetros del suyo. Sus ojos no brillaban con furia esta vez. Ardían de otra forma. Adrián no pensó. Actuó. El impulso fue tan natural como respirar. La besó. Solo 1 segundo. No hubo fuerza ni posesión. Fue un contacto leve, directo, tembloroso. Un beso cargado de incertidumbre, de hambre, de algo tan primitivo que su especie y la de ella no podían nombrar. Y entonces el mundo pareció apagarse. Caelix se apartó como si hubiera recibido una descarga. Dio un paso atrás, luego otro. Sus pupilas se dilataron, su pecho subía y bajaba con rapidez. Su mano temblaba. ¿Sabes lo que has hecho? Dijo, con voz rota. Adrián frunció el ceño, dando un paso hacia ella. Te besé. No. Me reclamaste. La temperatura descendió. O así lo sintió él.
Caelix lo miraba con una mezcla de asombro, rabia y algo que no podía esconder, miedo. Entre los míos, un beso no es solo deseo. Es un juramento. Una promesa de unión. De destino compartido. Lo que tú hiciste, no puede deshacerse. Entonces dime cómo repararlo. Ella apretó los dientes, cerró los ojos con fuerza y giró el rostro. No se repara. Se asume. Y se paga. Adrián se acercó, despacio, desafiando el pánico que crecía dentro de él. Le tomó la mano. Ella no se apartó esta vez. Su piel era caliente, pulsante, viva. Si ese beso nos une, entonces lo repetiría. Aún sabiendo esto, Caelix abrió los ojos. Algo se rompió en su expresión. Algo se ablandó. No entiendes el peligro. Tampoco tú lo entiendes del todo. Lo que siento por ti, no es racional. No es humano. Es algo más. Ella lo miró en silencio largo rato. Luego, sin soltarle la mano, habló con voz profunda, ronca. No fui creada para esto. Fui programada para cazar, para acabar con tu especie. Y sin embargo, ahora, lo único que deseo es quedarme cerca de ti. Adrián tragó saliva. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. No sexual. Algo mucho más íntimo, más antiguo. Una fuerza invisible los ataba. ¿Entonces qué somos ahora?, preguntó él. Tú y yo. Caelix bajó la mirada. Sus palabras fueron un susurro. Somos lo que nadie entendería. Lo que todos querrán destruir. Ella soltó su mano y se dio la vuelta. Pero no se alejó. Solo murmuró una última frase antes de sentarse en el suelo, como agotada. Y si nos encuentran, nos arrancarán uno del otro. Por eso, debemos decidir ya si peleamos juntos o si nos despedimos esta noche. Adrián no se movió. La elección era clara. La decisión estaba tomada desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron. Y sin decir nada más, se sentó a su lado. El sonido llegó primero. Un estruendo lejano, hueco, como un trueno tragado por la tierra misma. Luego, vibraciones. Las paredes del almacén temblaron sutilmente, y el aire adquirió una densidad diferente, como si algo invisible lo comprimiera desde lo alto. Caelix abrió los ojos al instante. Su cuerpo se tensó. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Adrián apenas tuvo tiempo de girarse hacia ella cuando la vio ya de pie, los ojos encendidos con una luz dorada más intensa que nunca. Nos encontraron. Su voz ya no era un susurro. Era una sentencia. Adrián se levantó, aún desorientado. Afuera, el cielo rugía con la furia de una tormenta sin nubes. Corrió hacia la compuerta y abrió una rendija apenas suficiente para observar. Naves. 7. Oscuras, delgadas, con propulsores que dejaban líneas de fuego turquesa en el firmamento. Se desplazaban como cuchillas. Y descendían en formación cerrada, hacia el asentamiento. ¿Son de tu especie? Caelix asintió. Su expresión era gélida. No son exploradores. Son ejecutores. Adrián sintió que el corazón le martillaba las costillas. Dio un paso hacia ella. ¿Vinieron por ti? Vinieron por ambos. Ella caminó hacia una de las paredes metálicas y apoyó su mano abierta. La armadura de su cuerpo pareció vibrar en respuesta. La pared se deshizo con un sonido líquido, revelando un compartimento oculto. Dentro, descansaba una lanza de energía, larga, negra, viva. La tomó con una reverencia silenciosa. Caelix. No me hables ahora. Estoy recordando quién fui. Adrián la observó mientras sus movimientos adquirían una cadencia marcial. Cada gesto era elegante y mortal. Ella giró el rostro hacia él y señaló una caja junto al compartimento. Toma eso. Él la abrió. Dentro había una pieza de armadura plegable. Un exotraje táctico humano modificado. Antiguo, pero intacto. ¿Cómo conseguiste esto? No fue mío. Fue de alguien que intentó protegerme, y no sobrevivió. Adrián se vistió en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. El traje se ajustó a su cuerpo como una segunda piel. Una pantalla holográfica parpadeó en su antebrazo. Reconocimiento biométrico. Acceso concedido. ¿Cuántos vienen? 7 unidades de asalto. Tripulación mínima, 28 soldados élite. Uno de ellos es un rastreador. ¿Y tú sola puedes? Ella lo interrumpió con la mirada. Una mirada que no pedía aprobación. Una mirada que recordaba que ella no necesitaba permiso para ser letal.
Yo fui su líder antes de convertirme en su vergüenza. Adrián respiró hondo. No por miedo. Por decisión. Entonces no está sola. La vio detenerse. Solo por un segundo. Solo un respiro. Pero bastó. Ella asintió con lentitud. No sonrió, pero sus ojos ya no estaban solos. Bien. Entonces lucharemos. La primera explosión sacudió el suelo. Una de las naves había disparado sobre la torre de comunicaciones del asentamiento. Las chispas y los restos volaron en 1000 direcciones. Luego vino el zumbido agudo de los teleportadores. Los enemigos comenzaron a materializarse, uno a uno. Altos, envueltos en blindajes oscuros con líneas púrpura. Llevaban lanzas de fusión y visores que adaptaban sus pupilas a cualquier entorno. Caelix se deslizó como sombra viva por entre las cajas. Sus movimientos eran puro instinto entrenado. Adrián la seguía, adaptándose al ritmo. No era un soldado, pero no era un inútil. Ella lo había visto. Había algo en él que despertaba lo prohibido. Uno de los soldados apareció a escasos metros. Apenas tuvo tiempo de girarse cuando la lanza de Caelix lo atravesó desde el cuello hasta la clavícula. No hubo gritos. Solo la vibración de su cuerpo desplomándose sin gloria. Uno, dijo ella, sin detenerse. Adrián encontró una vieja torreta montada en la parte trasera del almacén. Rota, pero reparable. Sus dedos volaron sobre el panel, reconectando cables, puentes de energía, catalizadores. No necesitaba verla para saber que ella estaba cubriéndolo. Funciona, anunció, activando el sistema. La torreta giró y disparó a la entrada justo cuando 2 soldados más irrumpían. Uno fue pulverizado por el plasma. El otro retrocedió y activó su escudo, pero Caelix ya estaba sobre él. Su lanza chocó con el campo de energía, y con un rugido profundo, aplicó presión hasta que el escudo cedió y el cráneo de su oponente estalló como vidrio quebrado. Adrián se cubrió del salpicón de sangre violeta. Su corazón latía como tambor, pero su mirada estaba fija en ella. Y entonces la vio caer. No fue una herida grave. Una esquirla de metralla le había atravesado el muslo derecho. Caelix gruñó, se apoyó contra una pared, respirando entre dientes. Adrián corrió hacia ella. La tomó sin preguntar. Ella no protestó. No puedes detenerte ahora, le dijo él, presionando la herida. No por ti, susurró ella. Pero si caigo, ellos no te perdonarán. Entonces no vas a caer. La sostuvo, la ayudó a levantarse. Caelix, con el rostro perlado de sudor, apoyó su frente contra la de él durante un breve segundo. Eres el vínculo, mi condena, y mi fuerza. Afuera, los demás soldados comenzaban a rodearlos. La batalla no había terminado. Era solo el inicio. Pero allí, entre fuego y acero, entre sangre y escombros, un humano y una Slither desterrada, herida, rota, renacida, se preparaban para hacer frente al resto del mundo. Juntos. Caelix sangraba. Su pierna temblaba bajo el peso de su propio cuerpo, pero no se detenía. A cada paso dejaba un rastro que ardía sobre el suelo metálico, marcas moradas que no cicatrizaban con la misma rapidez que antes. Su cuerpo, acostumbrado a la guerra, había olvidado lo que era ser protegida por alguien. Y ahora, Adrián la sostenía. Él no hablaba. Estaba herido también. El impacto lo había lanzado contra la estructura lateral del almacén. Tenía la ceja partida, una costilla rota y sangre seca sobre los labios. Pero sus brazos no temblaban. Su mirada no titubeaba. Había algo en su forma de tocarla que la desarmaba más que cualquier arma. Caelix gruñó al intentar caminar por sí sola. Él se negó a soltarla. No, dijo ella con los dientes apretados. No quiero que me cargues. No lo estás entendiendo, replicó él, bajando la voz. No es por ti, es por mí. No voy a dejarte caer. Nunca. La frase se le quedó grabada como un eco imposible. No voy a dejarte caer. Ella se había jurado no sentir. No necesitar. Desde que fue desterrada, desde que su propio clan la había marcado como traidora por cuestionar las órdenes de ejecutar civiles humanos en una emboscada absurda, Caelix se había encerrado. Literalmente. Hasta que él, un simple técnico, un humano sin blindaje, la había tocado sin permiso. Y con eso, sin quererlo, la había despertado. Le había devuelto algo más peligroso que cualquier arma, la esperanza. Llegaron al refugio improvisado que Adrián había preparado en uno de los túneles inferiores del asentamiento. Un antiguo conducto de ventilación blindado,
lo suficientemente profundo como para no ser detectado por escáneres orbitales. Caelix se dejó caer en el suelo con dificultad. Adrián encendió la lámpara de emergencia y comenzó a revisar su pierna. El impacto había atravesado músculo, pero no arterias principales. Aún así, la herida era brutal. Voy a sacarla, le advirtió. Ella asintió, apretando los puños. Adrián tomó el instrumental médico y trabajó con rapidez. No era un profesional, pero sus manos eran firmes. Cuando extrajo el fragmento, Caelix exhaló un grito ahogado, sus uñas rasgaron el suelo. Pero no lo apartó. No esta vez. Cuando terminó, él limpió la herida, aplicó un sellador térmico y cubrió la pierna con una venda activada por calor. Hecho. Caelix respiraba agitadamente, su rostro empapado de sudor. Pero sus ojos no se alejaban de los de él. Me diste algo, que no sabía que podía sentir. Él se quedó quieto, con la mano aún en su pierna. ¿Qué? Necesidad. Adrián tragó saliva. El silencio se volvió demasiado íntimo. Ella extendió la mano y le tomó el rostro. Su piel ardía. Su pulso estaba acelerado. Pensé que si alguna vez me unía a alguien, sería por estrategia, por genética, por orden del consejo. Pero no. No contigo. Adrián la observó en silencio. Luego deslizó su frente contra la de ella. No había sexo en ese gesto. Había alma. Conexión. Un fuego lento, profundo, más real que cualquier beso. No soy fuerte como tú, dijo él. No tengo garras, ni lanza, ni velocidad. Pero por ti, haría cualquier cosa. Hasta morir si es necesario. Ella lo empujó con suavidad. No quiero que mueras. No ahora. No por mí. ¿Y si vivir para ti fuera lo que necesito? Caelix bajó la mirada, quebrada. Adrián nunca la había visto así. Vulnerable. Desnuda, no de cuerpo, sino de máscara. He sido soldado toda mi vida. Creada, entrenada, moldeada para matar. Nunca aprendí a cuidar. Ni siquiera a permitir que me cuidaran. Adrián la abrazó. No pidió permiso. Solo lo hizo. Ella se tensó primero, pero luego dejó que su cuerpo cayera sobre el de él. Eres fuerte, susurró Adrián al oído. Pero no por lo que fuiste, por lo que estás eligiendo ser ahora. Caelix cerró los ojos. Por primera vez, sin miedo. Por primera vez, sin armadura. Pasaron horas sin moverse, hasta que llegó la señal. Un pitido tenue, lejano, surgió del comunicador incrustado en su muñeca. Ella lo miró y su expresión cambió al instante. Adrián también la entendió. Algo venía. Algo más grande. ¿Qué es? El rastreador. Está aquí. No con soldados. No con naves. Solo. Porque cree que eso basta. ¿Y lo basta? Caelix lo miró con intensidad. Se puso de pie, aún con la pierna débil, pero de nuevo envuelta en esa energía poderosa que la hacía parecer un fenómeno natural en lugar de una mujer. Antes, lo habría sido. Hoy, no. Adrián se puso de pie también. Su exotraje emitía destellos suaves. Ella se acercó, se detuvo frente a él y lo besó. Esta vez no fue un impulso. Fue una decisión. Un beso sin palabras. Un juramento sin contratos. Cuando se separaron, su voz ya no temblaba. Prepárate, vínculo. Lo que viene ahora decidirá si vivimos, o ardemos juntos. Y en ese instante, Adrián supo que no importaba cuál fuera el final. Mientras la tuviera a su lado, ya había ganado. El túnel vibró. El sonido no era fuerte. Era grave. Profundo. Como si el planeta mismo contuviera la respiración. Adrián alzó la cabeza. Caelix ya lo había sentido. Su cuerpo estaba tenso, su lanza girando lentamente en su mano. A través del comunicador, una única señal parpadeaba. 3 pulsos. Una pausa. 3 pulsos más. Era la marca del rastreador. Caelix cerró los ojos por un segundo. Adrián la observó. Su expresión ya no era solo de concentración. Había dolor en ella. Y un fuego contenido. Él me entrenó, dijo al fin, sin apartar la mirada del frente. Me enseñó a matar. A sobrevivir. Me moldeó para ser un arma perfecta. Y fui su orgullo, hasta que me negué a obedecer. ¿Fue él quien te condenó? Sí. Adrián asintió. No dijo nada. No era el momento para preguntas, solo para estar ahí. Para ser su escudo, si era necesario.
para no abandonarla. Caelix abrió los ojos. Y brillaban. No con rabia, sino con algo mucho más puro. Determinación. Esta vez, no me enfrentaré sola. Salieron del túnel en silencio. Las sombras de Éride 4 los envolvían, frías y líquidas, pero no los detenían. Se movían como una unidad. Ya no había barreras entre ellos. No había raza, especie o pasado. Solo el presente. Solo ellos. El rastreador los esperaba. Estaba de pie sobre los restos calcinados de una torre de vigilancia, una figura imponente envuelta en placas negras que latían con energía. Sus ojos eran pozos de obsidiana. Su arma, una lanza curva con núcleos oscilantes que cortaban el aire sin moverse. Caelix, dijo con una voz que no era una voz, sino una vibración que se colaba en los huesos. Vine a devolverte al vacío que mereces. Ella no se detuvo. Caminó hacia él con pasos firmes. Adrián caminó a su lado. No volveré contigo, dijo ella. No seré más tu arma. El rastreador ladeó la cabeza. Luego miró a Adrián. ¿Y esta criatura patética es la razón? Él es la elección que me hizo libre, respondió ella. Entonces morirá primero. El rastreador se movió. No corrió. No saltó. Simplemente desapareció de la vista y apareció frente a Adrián con una velocidad que rompió el aire. Su lanza descendió como un relámpago. Pero Adrián no era el mismo que había llegado semanas antes. Levantó su brazo cubierto por el exotraje y desvió el golpe con una precisión instintiva. El impacto lo lanzó varios metros atrás, rodando por el suelo. Caelix rugió. Su cuerpo se encendió con una luz violeta intensa. Su lanza giró con tanta velocidad que parecía una hélice de pura furia. Atacó con todo lo que era, con todo lo que había sido. El rastreador bloqueó, contraatacó, se deslizó como sombra líquida. Era una danza mortal entre dos monstruos del pasado. Adrián se levantó. Sangraba por la boca, pero no importaba. Vio una abertura cuando Caelix cayó de rodillas, herida en el costado. Sin pensar, corrió. El rastreador alzó su arma para terminar con ella. Pero Adrián llegó primero. Se lanzó sobre él con todo el peso de su cuerpo, empujándolo fuera de equilibrio. Ambos cayeron. La lanza osciló en el aire y se clavó en el suelo con un estallido sónico. Caelix se incorporó. Gritó el nombre de Adrián. Pero él ya estaba sobre el rastreador, golpeándolo, sin técnica, sin precisión, solo con furia. El rastreador lo arrojó de un manotazo y se levantó. Se preparaba para ejecutar el golpe final. Y entonces Caelix lo atravesó. Su lanza, impulsada con todo el amor, el odio, el dolor y la fuerza de su alma, se clavó desde la espalda hasta el pecho del rastreador. La energía estalló. Él la miró con sorpresa, como si no entendiera cómo podía perder. Porque esta vez, yo elegí, dijo ella, al oído del monstruo que la creó. El rastreador cayó. El silencio volvió. Caelix corrió hacia Adrián. Lo encontró consciente, jadeando, con la armadura destrozada y la mirada turbia. ¿Gané? Ella rió, quebrada, exhausta, con lágrimas mezcladas con tierra. Ganamos. Se inclinó sobre él y lo besó. No un beso de despedida. Un beso de regreso. De vida. Horas después, bajo un cielo estrellado y sin amenazas, encendieron una fogata improvisada con restos de materiales antiguos. Caelix se acurrucó junto a él, su cabeza sobre su pecho, escuchando su corazón humano. ¿Qué harás ahora?, preguntó Adrián. Ella no respondió al instante. Miraba el fuego como si aún no pudiera creer que estuviera viva. Que fueran libres. Vivir. Por fin. ¿Conmigo? Caelix lo miró. Sus ojos ya no brillaban con violencia. Solo con ternura. Contigo. Lo abrazó más fuerte, y por primera vez, su cuerpo entero se relajó. Al día siguiente, dejaron Éride 4. Nadie los persiguió. Nadie los detuvo. El rastro del rastreador fue borrado. Y lo que el consejo temía, jamás pudo ser contenido. Porque cuando un arma elige amar, ya no puede ser controlada. Caelix y Adrián cruzaron sistemas estelares. No como fugitivos. Como leyenda viva. Como advertencia. Como promesa. Y vivieron. No sin cicatrices. Pero con todo el amor que el universo no pudo negarles.